En Dexter, Resurrección, el Destripador de Nueva York fue presentado como un asesino que aterrorizó las calles donde Prater creció y que logró escapar de la justicia, obsesionando a la superdetective Claudette Wallace. A lo largo de los primeros episodios de la temporada, este misterioso asesino es mencionado por Prater, Claudette y Bautista, lo que sugiere que los guionistas de la serie podrían tener planes para este enigmático personaje. Bienvenida a Barra o a Eco de Estrellas, donde desentrañaremos si la trama del Destripador de Nueva York se desarrollará en esta temporada o si la están guardando para más adelante. Prepárense para una revelación que podría cambiarlo todo, pues analizaremos a cada personaje y retrocederemos hasta la sexta temporada, episodio 7, para teorizar sobre la verdadera identidad de este notorio asesino. Antes de sumergirnos, asegurémonos de tener una comprensión completa del caso. El Destripador de Nueva York fue un enigmático asesino en serie que sembró el terror en las calles de la ciudad, acumulando al menos 22 víctimas confirmadas y logrando evadir la captura. Este prolífico asesino utilizaba un gancho de tapa de alcantarilla como arma predilecta, una herramienta macabra que ahora forma parte de la valiosa colección de trofeos de Leon Prater. Lo que hizo este caso particularmente escalofriante es que Prater tenía una conexión personal con él, habiendo crecido en las mismas calles que el Destripador aterrorizaba cuando era un niño. La detective Claudette Wallace persiguió obsesivamente a este escurridizo asesino, pero a pesar de su reputación como superdetective, el Destripador de Nueva York nunca fue capturado. Los viejos titulares aún leían Sin fin a la vista y Prolífico asesino en serie sigue en libertad. Con esto claro, pasemos a la primera teoría. Leon Prater es el Destripador de Nueva York. La teoría de que Leon Prater es secretamente el Destripador de Nueva York es un giro bastante interesante que Dexter Resurrección podría ejecutar. Piénsenlo. Este hombre pasa de ser un rico fanático de los asesinos en serie a ser potencialmente el villano más peligroso que la serie ha tenido desde Trinity. En la superficie, Prater parece el típico multimillonario benefactor. Organiza elegantes eventos de caridad para el Departamento de Policía de Nueva York y se dedica a ser capitalista de riesgo durante el día. Pero por la noche, organiza estas espeluznantes cenas con asesinos en serie reales, lo cual ya es bastante perturbador si lo pensamos. Varios elementos sospechosos alimentan la especulación. La reacción de Prater al hablar del Destripador de Nueva York difiere notablemente de su admiración por otros asesinos. Habla con un orgullo particular sobre el hecho de que el Destripador nunca fue capturado, casi como si presumiera de su propio éxito. La evidencia que apunta a Prater como el Destripador se vuelve más difícil de ignorar cuando se examinan los detalles. Su conocimiento íntimo de los métodos del asesino y la posesión del arma homicida real son importantes señales de alarma que van más allá del comportamiento típico de un coleccionista. La conexión geográfica es particularmente reveladora. El Destripador operaba en los mismos barrios donde Prater jugaba de niño, lo que sugiere una profunda familiaridad con la zona o una conexión personal con los crímenes. Su traumática historia de perder a ambos padres en un accidente automovilístico sigue el patrón clásico de origen de asesinos en serie que hemos visto a lo largo de la franquicia de Dexter, proporcionando la base psicológica para un posible descenso al asesinato. Si Prater es el Destripador, esas escenas adquieren un significado completamente diferente. En lugar de simplemente coleccionar asesinos como trofeos, estaría llevando a cabo una investigación, estudiando a su competencia, aprendiendo sus métodos e identificando posibles amenazas a sus propias operaciones. Su capacidad para rastrear e identificar asesinos en serie activos demuestra habilidades de investigación que le serían muy útiles para evadir la captura. Con su riqueza y recursos, Prater sería casi intocable. Podría eliminar testigos, influir en las investigaciones y mantener su imagen pública mientras continúa matando. La relación con Charlie se vuelve particularmente retorcida. Estaría empleando a una exsoldado de operaciones especiales para proteger al asesino en serie, manteniéndola completamente ajena a su verdadera naturaleza. Las implicaciones serían enormes.
Prater sería el adversario definitivo de Dexter, combinando una planificación metódica con recursos ilimitados y una posición social. A diferencia de villanos anteriores de los márgenes de la sociedad, él representa el mal escondido detrás de la filantropía. Su exposición devastaría al Departamento de Policía de Nueva York, dado su apoyo financiero, mientras que la detective Wallace enfrentaría un peligro personal como amenaza para sus operaciones. Esto posiciona a Resurrección como la introducción de un villano lo suficientemente sofisticado como para desafiar a Dexter, operando con total impunidad, colocando al depredador más peligroso, no en las sombras, sino bajo el foco de la admiración pública. Sin embargo, esta teoría se enfrenta a varios desafíos significativos que, a mi parecer, son difíciles de ignorar. Primero, el giro del respetado personaje público es secretamente el asesino se ha convertido en un cliché de Dexter. Lo hemos visto con Miguel Prado, Jordan Chase y otros. Los guionistas de la franquicia suelen mostrar más creatividad que reciclar la misma fórmula de revelación, y personalmente me decepcionaría bastante si lo hicieran de nuevo. Más prácticamente, ¿cómo podría un multimillonario de alto perfil cometer personalmente 22 asesinatos sin ser detectado? El estatus de celebridad de Prater significa que sus movimientos son rastreados, su paradero documentado y sus ausencias notadas. A diferencia de asesinos anteriores que podían desaparecer en el anonimato, Prater necesitaría coartadas constantes mientras mantenía sus obligaciones públicas, algo que es prácticamente imposible. Quizás lo más notable es el problema ineludible de la estatura física de Prater. Con una altura de aproximadamente 1,35 metros debido a su acondroplasia, estaría blandiendo un gancho de tapa de alcantarilla que mide casi la mitad de su altura. Aunque no debemos subestimar a nadie por limitaciones físicas, la mecánica de usar un arma tan difícil de manejar contra víctimas adultas plantea algunas preguntas prácticas. Es un poco como intentar cometer asesinatos con un bastón sobredimensionado. Teóricamente posible, pero difícilmente eficiente para un asesino en serie prolífico. Estos factores sugieren que, si bien Prater es un sospechoso intrigante, la realidad puede ser menos convincente de lo que parece la teoría. Mientras Leon Prater domina la especulación sobre el Destripador de Nueva York, otros dos personajes merecen menciones honoríficas en este retorcido juego de adivinanzas: el detective Melvin Olivia y Charlie. Seamos honestos, la evidencia es prácticamente inexistente para ambos, y creo que las posibilidades de que cualquiera de ellos sea el Destripador son básicamente nulas. Pero la franquicia de Dexter ha construido su reputación sobre revelaciones impactantes que nadie ve venir. Así que, incluso los sospechosos más inverosímiles merecen al menos ser considerados, y quiero hablar de ellos. El detective Melvin Olivia representa el clásico escenario de esconderse a plena vista que tanto les gusta a los escritores de misterio. Como compañero de Claudette, tiene conocimiento interno de los procedimientos policiales y las técnicas forenses. Básicamente, todo lo necesario para evitar ser capturado. La franquicia nos ha mostrado antes que las personas más cercanas a las investigaciones a menudo tienen los secretos más oscuros, como el acto de hombre de familia de Trinity o la conexión del asesino del camión de hielo con Dexter. La personalidad tranquila y reservada de Olivia y su tendencia a dejar que Wallace tome la iniciativa podrían estar enmascarando una mente calculadora que ha estado estudiando cada caso en el que han trabajado juntos. Además, su comprensión de cómo investiga Wallace lo colocaría en una posición perfecta para ir un paso por delante de su obsesiva persecución del Destripador. Por otro lado, Charlie representa una posibilidad aún más interesante, aunque requeriría algunas acrobacias narrativas serias. Su experiencia en operaciones especiales le otorga todas las habilidades tácticas y el desapego emocional necesarios para ser un asesino en serie, mientras que su obvio disgusto por los asesinos de la cena podría ser una elaborada maniobra de distracción. Quizás esté eliminando a la competencia, o tal vez simplemente se crea superior a todos los invitados de Prater. El hecho de que tenga acceso a toda la operación de Prater, además de un título en Derecho de Harvard, le daría la cobertura y el conocimiento perfectos para manipular pruebas.
La ironía de que Prater emplee sin saberlo al mismo asesino por el que ha estado obsesionado sería el tipo exacto de revelación retorcida que le encanta a la franquicia. Pero aquí está la cuestión. Ambas teorías tienen el mismo problema masivo. Simplemente no hay suficiente información. Los guionistas no nos han dado prácticamente ningún trasfondo para ninguno de los personajes que respalde una revelación tan grande. Olivia es básicamente un personaje secundario del que apenas sabemos nada, y las motivaciones e historia de Charlie aún no están claras. A diferencia de otras revelaciones importantes en la franquicia, donde los guionistas dejan cuidadosamente pistas y construyen profundidad psicológica, ninguno de estos personajes ha mostrado los patrones de comportamiento sospechosos que suelen insinuar este tipo de giros. Claro, a los guionistas de Dexter les encantan las sorpresas, pero también saben que un buen giro de la trama necesita una preparación adecuada. Y esa base simplemente no existe para Olivia o Charlie como candidatos al destripador. Así que creo que es bastante poco realista. La siguiente teoría que tenemos es que Jonah Mitchell podría ser el destripador de Nueva York, lo que representa una de las conexiones más intrigantes, pero controvertidas, que los fans han intentado establecer entre Dexter, Resurrección y la serie original. Y para que esto tenga sentido, necesitamos retroceder a la sexta temporada. En el episodio 7 de la sexta temporada, Jonah inicialmente afirmó que su padre, Trinity, había regresado para matar a su madre, Sally, y a su hermana Rebecca, pero luego confesó a Dexter que él mismo había asesinado a su madre en un ataque de ira después de descubrir el suicidio de Rebecca. Esto básicamente demostró que Jonah era capaz de violencia letal cuando era llevado al límite, mostrando que, después de todo, realmente era hijo de su padre. La evidencia más convincente para esta teoría proviene de las similitudes en las armas que vemos a lo largo de ese episodio. Durante su confrontación en Nebraska, Jonah trabajaba en una ferretería local, donde manejaba hábilmente una herramienta similar a un gancho, mostrando una precisión que realmente llamó la atención de los espectadores. Cuando más tarde atacó a Dexter en la tienda, usó el mismo implemento en forma de gancho. Un arma que se parece notablemente al gancho de tapa de alcantarilla en la colección de Leon Prater, que supuestamente pertenecía al destripador de Nueva York. Es o una premonición deliberada de los guionistas o una tremenda coincidencia a la que los fans se han aferrado como prueba de la transformación de Jonah en un asesino en serie. Personalmente, creo que lo segundo es mucho más probable. La base psicológica también tiene sentido cuando se piensa en los patrones de trauma generacional que hemos visto en el universo de Dexter. Así como la guía de Harry Morgan moldeó a Dexter para que fuera un asesino controlado, y la influencia de Dexter más tarde afectó a su hijo Harrison, la exposición de Jonah a la brutalidad metódica de Trinity podría haber plantado semillas similares. Su admisión de que sentía que se estaba convirtiendo en su padre, combinada con su demostrada capacidad para la violencia y su clara habilidad con herramientas similares a ganchos, crea una narrativa convincente de cómo podría evolucionar de un perpetrador de un solo asesinato a un prolífico destripador de Nueva York. El salto geográfico de Nebraska a Nueva York sería significativo, pero no sin precedentes para alguien que intenta escapar de su pasado y establecer un nuevo coto de caza. Sin embargo, existe un obstáculo importante para esta teoría que surge de las revelaciones de la octava temporada sobre las víctimas de Oliver Saxon. Entre los archivos informáticos de Saxon, los investigadores descubrieron una referencia a J. Mitchell, lo que potencialmente indica que Saxon ya había eliminado a Jonah Mitchell como parte de su objetivo sistemático de los antiguos pacientes y asociados de su madre, Evelyn Vogel. Si Saxon mató a Jonah en algún momento entre el incidente de Nebraska y su propia muerte en la octava temporada, haría que la participación de Jonah en los actuales asesinatos del destripador de Nueva York fuera cronológicamente imposible. Este detalle es fácil de pasar por alto si no se presta mucha atención, pero efectivamente desmiente la teoría a menos que la referencia a J. Mitchell se refiera a otra persona por completo. Incluso sin el problema de Saxon, hay otro problema importante de línea de tiempo que hace que esta teoría se desmorone. Leon Prater menciona que el destripador de Nueva York aterrorizó las calles donde jugaba de niño. Pero Prater parece ser aproximadamente 20 años mayor que Jonah Mitchell. Esto significa
que cuando Prater era un niño correteando por esos barrios de Nueva York, Jonah ni siquiera habría nacido todavía, y mucho menos tendría edad para ser un asesino en serie. Las matemáticas simplemente no cuadran. No se puede tener a alguien aterrorizando las calles como el Destripador durante la infancia de otra persona, cuando el supuesto asesino no existía en ese momento. Las implicaciones serían significativas para cómo interpretamos tanto la serie original como la dirección de Resurrección. Si Jonah de alguna manera sobrevivió y se convirtió en el Destripador, sería una brillante narración a largo plazo, mostrando cómo el trauma infantil se manifiesta años después. Pero también plantea preguntas sobre si la franquicia debería forzar estas conexiones para satisfacer a los fans nostálgicos. Traer de vuelta a Jonah de esta manera corre el riesgo de abaratar su poderoso momento de redención en Nebraska, mientras eclipsa a nuevos personajes como Leon Prater, que merecen establecer sus propios legados. La conexión con Saxon y los problemas de la línea de tiempo sugieren que la franquicia podría estar mejor honrando los destinos de los personajes pasados, en lugar de resucitarlos para giros convenientes de la trama, permitiendo que Resurrección forje su propia identidad mientras respeta lo que vino antes. La última teoría que tenemos en este video es que Blessing Kamar podría ser el Destripador de Nueva York, lo que representaría quizás el giro más impactante que Dexter Resurrección podría lograr. Esto transformaría al personaje aparentemente más inocente de la serie en su villano más oscuro, con la especulación centrándose en el trágico pasado de Blessing como niño soldado y su inusualmente íntima relación con Dexter, potencialmente enmascarando un siniestro secreto que rivalizaría con cualquier revelación en la historia de la franquicia. En la superficie, Blessing aparece como el ejemplo perfecto de redención y esperanza en el sombrío mundo de Dexter. Un amable conductor de Uber que irradia una calidez genuina hacia todos los que conoce. Nacido en Sierra Leona, fue obligado a convertirse en niño soldado para el Frente Revolucionario Unido, donde fue golpeado, drogado y obligado a cometer actos horribles, incluyendo el asesinato de al menos una persona. Su madre, Prudence, lo rescató en su 13º cumpleaños y lo llevó a Nueva York, donde pasó 30 años construyendo una nueva vida con su esposa, Constance, y su hija, Joy. Es básicamente la historia de redención definitiva. Un niño soldado traumatizado se convierte en un hombre de familia amoroso y un pilar de la comunidad. Pero aquí es donde se pone interesante. La misma apertura con la que Blessing discute su oscuro pasado con Dexter podría verse como sospechosa en una franquicia que adora esconder asesinos a plena vista. Durante su conversación después del velorio de Prudence, Blessing revela detalles sobre su trauma infantil, describiendo cómo fue obligado a matar y hacer cosas inconfesables. El consejo de su madre de dejar el pasado atrás y nunca traer la oscuridad a mi hogar podría interpretarse no como sabiduría sanadora, sino como instrucciones para la compartimentación que cualquier asesino en serie exitoso necesitaría dominar. El hecho de que elija este momento vulnerable para compartir estos detalles con Dexter, un tipo al que conoce desde hace solo unas semanas, podría sugerir un reconocimiento más profundo de una oscuridad afín, en lugar de una simple confianza. Antes del lanzamiento del episodio 6, no habría creído en esta teoría, pero después de escuchar a Blessing hablar de su oscuridad, un motivo clave en la serie para el asesinato, ya no estoy tan seguro. Honestamente, la línea de tiempo crea problemas masivos para esta teoría. Si el Destripador de Nueva York ha estado aterrorizando las calles desde la infancia de Leon Prater, y Prater parece de mediana edad mientras Blessing parece mayor, los asesinatos habrían comenzado hace décadas, posiblemente cuando Blessing aún era un niño en Sierra Leona o acababa de llegar a América. Para que Blessing fuera el Destripador, tendría que haber comenzado su ola de asesinatos siendo un hombre muy joven, inmediatamente después de llegar a Nueva York, lo que contradice completamente su línea de tiempo establecida de construir una familia estable y una carrera durante 30 años. Además, está la oscuridad que confiesa a Dexter. Blessing admite abiertamente haber matado a alguien como niño soldado,
pero lo enmarca como un trauma que ha superado, no algo que ha continuado o disfrutado. Su amor genuino por su familia y comunidad, demostrado a través de años de comportamiento consistente, sugiere un nivel de conexión emocional que sería extremadamente difícil para un asesino en serie psicópata mantener de manera convincente durante 3 décadas. Simplemente no estoy demasiado seguro. Ahora, al revisar todas estas teorías, sería sinceramente bastante divertido si la serie nunca desarrolla la trama del Destripador de Nueva York en esta temporada. Hemos pasado todo este tiempo especulando sobre quién podría ser, analizando cada detalle y conexión, pero existe una posibilidad real de que los guionistas simplemente lo dejen como un sabor de fondo o lo guarden para la segunda o tercera temporada. Es un caso clásico de la pistola de Chekhov. Introducen a este misterioso asesino y ponen el arma justo ahí en la colección de Prater, así que parece que tiene que dispararse en algún momento. Pero sabiendo cómo funcionan las series de televisión, podrían estar jugando a largo plazo aquí, dejando que este misterio se cocine a fuego lento mientras se centran en otras tramas. El Destripador de Nueva York podría convertirse fácilmente en el villano principal para futuras temporadas, especialmente si cierran la historia de Leon Prater este año. De hecho, sería una narración inteligente establecer al Destripador como esta presencia inminente en la primera temporada, y luego convertirlo en el antagonista principal en la segunda o tercera, cuando necesiten un nuevo gran villano. Eso les daría tiempo para desarrollar adecuadamente la identidad del asesino, en lugar de apresurar la revelación. Honestamente, aparte de Leon Prater, sería demasiado cliché que cualquiera de estos otros personajes resultara ser el Destripador. La conexión con Jonah se siente forzada y no funciona con la línea de tiempo. Que Blessing fuera el asesino socavaría todo su arco de redención, y Olivia o Charlie simplemente no tienen suficiente desarrollo para que sea significativo. Prater, al menos, tiene la configuración, los recursos y la conexión personal para que funcione narrativamente, incluso si hay problemas prácticos con la teoría. Pero si van a hacer otra revelación de figura pública respetada, es secretamente el asesino, más les vale tener algo realmente especial planeado, porque ese giro ya está bastante visto a estas alturas. Supongo que tendremos que esperar y ver qué tienen los guionistas preparado para nosotros, ya sea en esta temporada o más adelante.